La primera grieta en mi vida meticulosamente construida apareció un martes, no un día dramático, ni marcado por tormentas o presagios, solo una tarde ordinaria, con la luz del sol filtrándose por las persianas de mi oficina en casa mientras revisaba expedientes. Era un hombre que prosperaba en el orden, abogado defensor con reputación de desmantelar mentiras, esposo durante 12 años, padre de una hija cuya risa aún resonaba en los pasillos incluso después de irse a la universidad. La rutina era mi armadura, pero las armaduras, he aprendido, solo son tan fuertes como los secretos que ocultan. Comenzó con el collar, una delicada cadena de plata que mi esposa, Clara, había usado durante años. Decía que era un regalo de su difunta madre, una reliquia sentimental. Pero cuando lo encontré escondido bajo el asiento del pasajero de su auto, roto en el broche, algo frío se instaló en mi pecho. Clara no lo había usado en meses. Había cambiado a perlas, decía, para un look renovado. Sin embargo, allí estaba, brillando acusadoramente, testigo mudo de una verdad que aún no había nombrado. No dije nada. En cambio, comencé a notar las ausencias, las noches tardías en su galería de arte, los viajes repentinos a Chicago, cómo su teléfono vibraba boca abajo sobre la mesa. Mapeé sus movimientos, crucé referencias de calendarios y reconstruí una línea de tiempo del engaño. Su amante, descubrí, era un escultor que había contratado para una instalación en la galería. Un hombre que moldeaba arcilla con manos que alguna vez habían recorrido la curva de su espalda. Los observé una vez, a través de la ventana empañada por la lluvia de su estudio, con la cabeza de ella inclinada en una risa, sus dedos rozando su muñeca. Un cuadro de traición, actuado solo para mí. Pero la traición sola no era el cuchillo. Fue la mentira que susurró 2 noches después, su aliento cálido en mi hombro. Me alegra que seamos nosotros. Como si nuestro matrimonio fuera una fortaleza, no unas ruinas. Entonces lo decidí. Sin ira, sin confrontación. Esas eran herramientas para mentes menores. Desmantelaría su mundo como ella había desmantelado el mío, ladrillo a ladrillo, en silencio, hasta que quedara desnuda entre los escombros. El primer paso fue financiero. Durante años, Clara había desviado fondos de nuestra cuenta conjunta a una cuenta secreta, un colchón para su eventual escape. Creía que yo no lo sabía, pero yo mismo había diseñado las salvaguardas, cuando la confianza aún era una moneda que ambos valorábamos. Redirigí el dinero, canalizándolo hacia una empresa fantasma que creé años atrás para un cliente, rastreable, hermética. Dejé que viera cómo su red de seguridad se disolvía. Luego, su reputación. La galería de Clara era su identidad, un santuario a su gusto e influencia. Comencé a filtrar anónimamente detalles de sus tratos, las valoraciones infladas, los acuerdos bajo la mesa con coleccionistas, las lagunas en la procedencia de sus bocetos renacentistas. Los susurros se convirtieron en rumores, los rumores en exposiciones canceladas. Ella culpó a competidores con la voz tensa por la paranoia. La consolé, por supuesto. Le acaricié el cabello y murmuré falsas promesas, con los dedos ansiosos por romper su cuello. Pero la obra maestra fue su amante. Emil, el escultor, tenía un pasado, una serie de demandas enterradas bajo acuerdos de confidencialidad. Acoso sexual, robo de propiedad intelectual, una asistente de estudio con daño nervioso permanente. Desenterré todo, anonimicé los testimonios de las víctimas y se los entregué a un periodista investigativo hambriento de titulares. Cuando se publicó el artículo, la galería de Clara ya tambaleaba. La caída de Emil se convirtió en la suya. Patrocinadores se retiraron. Coleccionistas exigieron reembolsos. Ella me rogó préstamos, sin saber que el dinero que buscaba era el suyo. Rehusé con delicadeza.
Debemos ser cautelosos, dije, fingiendo arrepentimiento. Su rostro se desmoronó, una máscara de desesperación. Hermoso. Para entonces las grietas se ampliaban. Pero Clara aún no entendía que el suelo bajo sus pies había desaparecido. Aprendí que la venganza no es un golpe, sino un lento desenredar. La desesperación de Clara era una droga, cada dosis más potente que la anterior. Dejó de dormir. Su apariencia, alguna vez impecable, se deshilachaba. Rímel corrido, zapatos desparejos. Me acusó de indiferencia. ¿Acaso no te importa? Siseó una noche, aferrada a un vaso de bourbon, el hielo ya derretido. Claro que me importa, mentí, pasando una página de mi libro. El proceso, Kafka. Adecuado. Su galería cerró en marzo. El golpe final fue una demanda de un coleccionista multimillonario, alegando fraude. El nombre de Clara se volvió sinónimo de escándalo. Dejó de salir de casa, vagando por las habitaciones como un fantasma, su teléfono zumbando con amenazas de acreedores. La observé caminar, sus manos temblorosas, y no sentí nada. Pero la aniquilación total requería un toque personal. Nuestra hija, Lila, estaba en casa por vacaciones. Una estudiante de periodismo de ojos brillantes, su idealismo intacto. Clara siempre había sido su héroe. «Mamá está estresada», decía Lila, defendiéndola cuando mencioné su comportamiento errático. «Se recuperará». Esperé hasta su última noche. Durante la cena deslicé un sobre manila sobre la mesa. «Tu madre dejó esto en su oficina», dije. «Pensé que deberías tenerlo». Dentro, fotos de Emil, estados de cuenta rastreando sus transacciones ocultas, una línea de tiempo de su affair meticulosamente anotada. Las manos de Lila temblaron al unir las piezas. «¿Por qué?», susurró con lágrimas manchando las páginas. «No quería que lo supieras», dije suavemente, «pero mereces la verdad». La ruptura fue instantánea. Lila se fue sin despedirse de Clara, su auto chirriando en el camino. Clara la miró partir con ojos vacíos. «¿Qué hiciste?», raspó. «Me serví un trago». «Tú te lo hiciste a ti misma». Su colapso fue espectacular. Dejó de comer, empezó a beber antes del mediodía. Una noche la encontré en la habitación de Lila, abrazando un oso de peluche de su infancia, murmurando sobre errores. Grabé todo, cada confesión arrastrada, cada sollozo áspero, y archivé los archivos. Un seguro. Aún así, no estaba satisfecho. La pieza final llegó a las 3 a.m., con el insomnio arañando mi cráneo. El mayor miedo de Clara no era la pobreza ni la vergüenza, era el olvido, ser borrada. Su colección de arte, su legado la definían. Así que lo borraría. Contacté a un ex cliente, un falsificador cuyos talentos una vez mantuve fuera de prisión. Juntos creamos duplicados de sus pinturas más preciadas, un paisaje de Sisley, un retrato de Modigliani, réplicas perfectas. Los originales los quemé en una unidad de almacenamiento remota, los lienzos reducidos a cenizas. Las falsificaciones colgaron en su lugar, esperando ser expuestas. Cuando la verdad saliera, y saldría, el nombre de Clara sería borrado de la historia del arte. Una nota al pie de fraude. Cientos. Ella vagaba por la casa ahora, una sombra. La dejé. La dejé marinar en el silencio. El final comenzó con una llamada. Un autenticador de arte, contratado por un coleccionista sospechoso, había detectado el Modigliani falso. La datación por carbono expuso la falsificación, luego el Sisley, luego el resto. Periodistas asediaron nuestra verja. Clara, demacrada y temblorosa tras las cortinas, se negó a hablar. «Encárgate», suplicó, arañando mi manga. Accedí. En la rueda de prensa me paré solo, con voz cargada de dolor fabricado. «Mi esposa fue engañada», dije a las cámaras. «Confió en las personas equivocadas. Una jugada maestra. Defenderla para condenarla. La narrativa se escribió sola. Clara, la curadora ingenua, demasiado desesperada para ver la podredumbre.
Ella vio la transmisión desde nuestro dormitorio. Cuando regresé, ya no estaba. La encontré en la casa de la piscina con un frasco de pastillas en la mano, no suficientes para morir, solo para pedir ayuda a gritos. No tenía el coraje para un final real. Me arrodillé a su lado, le quité el frasco. ¿Por qué?, balbuceó, sus pupilas dilatadas. No dije nada. Dejé que lo adivinara. En el hospital le lavaron el estómago. Lila voló a casa, su enojo hacia Clara ahora teñido de lástima. Necesita ayuda, me dijo con lágrimas en los ojos. La tendrá, acordé. Le daremos lo mejor, una clínica privada, discreta y costosa, el nuevo hogar de Clara. Visité una vez para el papeleo. Ella me miró con ojos vidriosos, sus muñecas vendadas. Tú, murmuró. Me incliné, mis labios rozando su oreja. Tú hiciste esto, susurré. Recuérdalo. Su grito me siguió por el pasillo. Meses después, la casa está en silencio. Lila cortó lazos con Clara, su complejo de héroe destrozado. El mundo del arte siguió adelante, el nombre de Clara convertido en una advertencia. ¿Y yo? Corro por las mañanas frente al estudio cerrado de Emil, ahora vandalizado y abandonado. A veces sonrío, pero la venganza, he aprendido, es un banquete que se sirve frío. La ruina de Clara me sustenta, su ausencia, una presencia más vívida que su carne alguna vez fue. Conservo las grabaciones, las fotos, las cenizas de sus pinturas amadas, recuerdos de una batalla que nunca supo que libraba, y cuando sirvo un trago cada noche, brindo por el silencio, por el orden que restablecí, por la obra maestra de su destrucción, firmada con tinta invisible. Que el mundo piense que fue una víctima. Yo conozco la verdad.